Bien, acá estamos ya en el quinto capítulo del libro El arte de empezar. Hoy conversaremos sobre esto con el ingeniero David Túa y quienes se vayan sumando al espacio de Ingeniería y Espíritu Emprendedor de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de ENTA. Hola David, ¿cómo andás? Todo bien, ¿cómo estás, Cecilio? Pero ¿Todo bien, bien? bien, bien, muy bien, gracias a Dios, muy, muy, muy bien. Che, bueno, te cuento que el capítulo 5 habla sobre el arte de salir adelante con tus propios recursos. Ujú. Flor de tema, ¿no? Dice que un emprendedor identifica un problema y va en búsqueda de esa oportunidad a partir de los recursos que tiene. Y justamente este capítulo habla sobre el tema de los recursos que uno tiene y le llama puesta en marcha. Él dice que sobrevivir a los duros primeros días de vida de cualquier proyecto, cuando solo contás con tus propios recursos, es difícil, pero que si lo planeas bien y lo trabajas bien, solo será una etapa. Por el momento, piensa en grande, pero actúa empezando por lo pequeño. Ese es el consejo con el cual arranca este capítulo, que creo que da para dos encuentros porque es bastante profundo y cada puntito es importante. ¿Cómo sobrevivir a los duros primeros días de vida de cualquier proyecto? ¿Te ha pasado esto de preguntarte cómo arrancar, cómo sobrevivir a esos primeros días de un proyecto? Vos has pasado por varios proyectos emprendedores. Sí, por supuesto. Y sí, yo, digamos, he tenido, empecé de a poco y sí, la realidad es que no encontraba, digamos, un nicho de negocio que sea lo suficientemente bueno como para, digamos, avanzar, ¿no? Como para crecer. La realidad es que pasé por sociedad, pasé por eh, intentar un nicho nuevo que realmente estaba repleto. Tuve varios intentos fallidos hasta que, bueno, encontré algo en lo que empezó a haber éxito, digamos, ¿no es cierto? No, no fue algo sencillo. A veces no la pegas a la primera. En mi caso no la pegué ni en la primera ni en la segunda. Así que... Pero bueno, el tema es siempre no bajar los brazos y bueno, considerar. eh, a mí me gusta pensar esa analogía que viste que tenés como una especie de cajón y bueno, intentás A, intentás B, intentás C y no funciona. Pero en realidad pareciera que no tiene solución, pero sí tiene muchas soluciones, solamente hay que pensar un poco fuera de la caja, digamos. Entonces... ahí está la cuestión, ¿no es cierto? No dejar de intentar y siempre ir cambiando. De todas formas, todo lo que pasás es experiencia, ¿no es cierto? Su momento, como anécdota, había una idea muy buena, una posibilidad muy buena. Recuerdo que al final me asocié con un ex alumno para comenzar un emprendimiento de turismo, hace bastante tiempo ya. Y más o menos en el año 2000, ¿cuándo fue? A ver, 2011, más o menos 2011. No, perdón, 2013, año 2013. Y, y bueno, este chico tenía una idea muy buena, tenía una idea de un sitio de turismo, lo habíamos empezado a desarrollar y empecé a contactarme con otros alumnos. En ese caso yo estaba dando una materia de informática para gente de seguridad e higiene en el trabajo. Y entonces hablando con ellos les comento, sí, estoy armando un emprendimiento así asá de, de turismo, un sitio web de turismo para, digamos, generar posibilidades. Y bueno, tenía un alumno, un hombre ya más grande, ¿no? Y él siempre se dedicó a ser emprendedor. Toda su vida trabajó independiente, hizo su emprendimiento de vinos, una bodega de vino con su primo, hizo los primeros colectivos ploteados que para hacia adentro, ¿no? El tipo conocía de la parte de negocio que era lo que nos faltaba a nosotros y le interesó el proyecto. Así que bueno, empezamos a charlar
Y el tipo, digamos, no, desde el punto de vista de negocio, la pensó mucho mejor que lo que teníamos planeado nosotros, ¿no es cierto? Porque él dijo, lo que podemos hacer es un sitio de turismo para viajes egresados, dijo. Y tenía un contacto de la gerencia de Travel Rock, que en esa época no estaba tan conocido, pero estaba emergiendo, ¿no es cierto? Un nuevo nicho de negocio. Y bueno, el tipo tenía el contacto, todo. Y entonces, este amigo mi amigo, ¿no es cierto? Lo que, con que estábamos asociados, incorpora un programador nuevo y demás para darle más, digamos, fuerza al proyecto. Ya estaba bastante desarrollado todo. Y de golpe, este amigo mío dice, no, el tipo me dice, bueno, yo entro y lo que tenemos que hacer, David, es para poder comenzar con esto, tendríamos que armar algo que nos genere un ingreso básico para poder sostenernos hasta que esto crezca. Y dice, bueno, en realidad lo que podríamos hacer es incluir publicidad en el sitio y así sostenernos hasta que, digamos, acepten el prototipo y podamos hacer negocio con la gente de Travel Rock. Y mirá qué bien, le dije yo. Bueno, pero acordate, me dice que nosotros para poder empezar los negocios se hacen en un restaurante, digamos. Tenemos que ir a almorzar con ellos, a comentarle y hablar de cualquier cosa menos del proyecto. Hablar de fútbol, lo que sea, y al final se habla del tema del proyecto y demás, ¿no es cierto? Entonces, los negocios, en serio, le digo, sí, los negocios se hacen así, me explicaba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, muy interesante, ¿no? Y en definitiva, o sea, teníamos como todo armado, pero ¿por qué se pinchó? Porque mi amigo no quería ceder el 10% que nos pidió este hombre, ¿no? Él dijo, bueno, yo entro, pero el 10% de los ingresos, eh, pido solamente el 10%, cede un 3% cada uno y el 10% iría para mí, ¿no? Y a mí me pareció súper razonable, ¿no es cierto? Pero bueno, mi compañero era muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy joven y para él era como mucho y al final no quiso. Entonces, como es cuando vos emprendés con otra persona, le llaman joint venture, es una cosa que no podés tomar decisiones vos solo, tenés que coordinarlo. Así que bueno, él quiso ir por el lado de una incubadora y bueno, está bien, le dije yo, vamos por ese otro lado. A mí no me parecía muy buena idea. Pero bueno, me parecía mejor el otro caso, ¿no es cierto? Ir con alguien que conozca el tema, pero el emprendimiento es siempre nuestro. Y bueno, resulta que la incubadora, sí, nos entrevistó todo, pero al fin y al cabo lo que hicieron era chusmear de qué se trataba y después intentar hacerlo ellos, digamos. Entonces, fue una cosa que, bueno, quedó ahí y bueno, fue una experiencia, ¿no? O sea, es como cuando tenés todo, incluso cuando parece que tenés todo, por algún otro motivo puede que no salga bien, más cuando emprendés con otros. Entonces, ahí tenés cuidado con quién te asociás. Puede ser que alguien tenga muchas habilidades técnicas, pero tienen que entender que y el argumento, a ver, ¿cuál fue el argumento de mi coequiper en ese momento para decir que no? ¿No es cierto? El argumento de él era, bueno, pero nosotros nos matamos trabajando y él no trabajó lo que trabajamos nosotros haciendo el sitio. Claro, pero yo digo, yo pensaba, ¿no es cierto? Está bien, pero ¿quién tiene el contacto? ¿Quién tenía el contacto? Además, no es que él iba a armar por su lado el negocio, íbamos a estar nosotros en las reuniones y todo eso, ¿no es cierto? Eh, entonces es difícil encontrar alguna persona que tenga esa apertura de decir, bueno, generalmente lo intentan hacer ellos y te dicen, bueno, vos pasate a ser gerente de la empresa, ya no es tuya, digamos. Pero es difícil encontrar gente que realmente quiera, digamos, armar un negocio e incluirte en el tema, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando vos te asociás con gente por ahí más joven, que no tiene idea de cómo funcionan las cosas, quizá el tipo no tuvo que matarse programando para hacer el sitio, pero la trayectoria que tenía y los contactos que hizo, eso vale mucho, ¿no es cierto? Al menos eso es lo que creo yo.
Entonces, bueno, es una anécdota. O sea, pero sí aprendí, o sea, cómo pensaba, ¿no? Me gustó mucho cómo pensaba porque él decía, con que le saquemos un 10% a despegar, ya está re bien, ¿cierto? Mm, Lo que es entrar en un mercado, lo que es tener una idea de cómo empezar de a poco, lo que es decir, bueno, cómo nos sostenemos, lo que es decir, bueno, cómo se hacen realmente los negocios. eh, eso yo creo que fue lo primero que tuve que entender, es que la capacidad técnica no es suficiente. Puede tener una buena idea, pero saber llevarlo a la realidad, al mercado, inclusive teniéndolo, saber meterlo en el mercado, requiere un conocimiento y una experiencia que tiene que ver con los negocios y con un plan de cómo, digamos, digamos, los pasos que tengo que hacer para poder empezar de a poco e ir creciendo, ¿no es cierto? bien, bien. Te voy a contar un poquito, mientras tanto vamos dialogando, que Mm. el capítulo 5 justamente en el punto de la puesta en marcha, Guy Kawasaki habla sobre: busca un flujo de caja, no busques rentabilidad. Dice que en cuanto a ingresos, significa renunciar a ventas que podrían ser más rentables, pero que costaría tiempo recaudar, y en gastos, dilatar los pagos de cualquier cosa que compres. Generar caja, generar ingresos, lo más rápido posible, lo más rápido posible. Por ahí te ofrecen un negocio que puede llegar a ser extremadamente rentables, o vos los ves muy rentables, pero que la plata te la van a dar a muy largo plazo. Entonces, vos necesitas el dinero para vivir, para que este negocio funcione día a día. Entonces, Guy lo que dice es: enfócate en generar ingresos. ¿Cómo la ves a esa? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es cierto lo que él dice. Lo importante no es generar, o sea, grandes volúmenes e intentar tener rentabilidad rápido, sino mantener una estabilidad. O sea, el flujo de caja en realidad te permite saber con cuánto dinero estás contando en cada momento, ¿no es cierto? Más allá de que inviertas en una cosa o pidas un préstamo o lo que sea, el tema es cuánto realmente tengo, ¿no? Porque si yo empiezo a invertir en un montón de cosas, y yo sé que me van a pagar después, o los plazos de pago son largos, y yo sigo creciendo, digamos, inyectando, y voy a terminar quebrando, de alguna manera. O sea, el flujo de caja me permite saber con cuánto efectivo estoy dando a cada momento, y si tengo gente que trabaja conmigo, hay que pagarle, ¿no es cierto?, para poder mantener todo funcionando. Sí, en eso es totalmente de acuerdo. Eso, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que para poder armar hay que tener claro un modelo de negocio, ¿no es cierto? Bien claro el modelo de negocio. Bien, El modelo de negocio es la base, es lo que realmente va a permitir generar ese flujo de caja necesario para poder sostener. claro, volviendo ahí al capítulo anterior, ¿no? En el cual hablábamos sobre el plan de negocios, justamente una de las cosas que decían a la hora de pensar en el plan económico financiero es identificar esto, ¿no? Que en tu negocio vas a tener momentos en los cuales vas a necesitar dinero sí o sí, y ese dinero lo ideal es que salga de tus propios recursos. Y cuando hablamos de tus propios recursos, de la propia empresa. Y eso empezar a hacerse continuo, y empezará a tener vida. Sin dinero, la empresa no va a existir. Por más que le inyectes de algún otro lado, la idea es que sean ingresos genuinos. Y a su vez, esos ingresos genuinos son dados por ventas y cobranzas propios, con lo cual también estás validando de que lo que estás pensando como solución, como proyecto emprendedor, tiene un fundamento y que no es una idea que se te ocurrió en el aire. Sí, por supuesto. Sí, el tema es que por eso digo, o sea, hay una pequeña distinción acá, por una cosa es
plan de negocios, otra cosa es el modelo de negocio. El modelo de negocio yo tengo, digamos, una idea de por qué se va a vender mi producto, qué es lo que va a generar valor agregado, qué es lo que va a generar interés. Ese es mi modelo de negocio. Y después, por otro lado, está el plan de negocio, es los pasos que voy a ir haciendo para, digamos, tener un emprendimiento exitoso. Es cierto lo que recuerdo lo que el último capítulo, que en realidad el plan de negocio no es lo más importante en el primer momento, sino la idea es tener un buen modelo de negocio como para decir, es- esto me va a generar ingresos porque, bueno, ¿cómo voy a convencer a los clientes? ¿Por qué van a adquirir mi producto y no otro? ¿Por qué van a elegir lo que yo quiero? Entonces eso va a hacer que yo lo pueda vender. De alguna manera que lo pueda eh, seguir vendiendo, ¿no es cierto? Esa es la idea principal. Bien, otro. Entonces, sí. Ujú. Sí, te escucho, te escucho. No, no, básicamente es, como es cierto, el modelo de negocio es de alguna manera el core del emprendimiento. El tema es que la empresa puede tener uno solo o empezar con uno solo y después expandirlo. O sea, porque puede tener varias unidades de negocio y cada unidad de negocio puede tener un modelo de negocio independiente o también asociado al otro modelo de negocio. Por ejemplo, justo estaba comentándole a los alumnos que había una opción en donde, por ejemplo, hoy en día, cada vez que quieren consumir algún servicio externo, una API, hoy en día te piden registro. Ya las APIs gratuitas son realmente difícil conseguir. ¿Por qué? Y bueno, porque es un modelo de negocio también. ¿Qué pasa? Ellos lo que hacen es desarrollar software eh, para, por ejemplo, una empresa, lo que fuere, y supongamos que alimentan la base de datos con información sobre ubicaciones geográficas, no sé, provincia, localidad, etcétera. Entonces, eso lo que se les ocurre es hacer una API para que otro sistema lo pudiera, o sea, otro usuario lo pudiera consumir. Después de X cantidad, supongamos las 20.000 consultas, ya empiezan a cobrar. Entonces ahí tienen como variantes alternativas que van incorporando a su modelo de negocio, ¿no es cierto? Pero yo pienso que la base es tener una idea del el modelo de negocio, o sea, por qué yo voy a poder tener ingresos? O sea, ¿qué es lo que me va a permitir tener los ingresos? De esta manera voy a generar el flujo que... Lo que pasa que, bueno, al principio es a veces de forma medio desordenada, porque si el sistema, si el producto es bueno, muchas veces te lo van recomendando de boca a boca, a nivel familiar y demás. eh, Entonces como que te piden acá, te piden de allá y de golpe te encontrás en una situación donde donde falta orden y ahí es donde hay que empezar a ordenar, organizar los esfuerzos para poder generar ese flujo de caja. Bien. Otra de las cosas importantes que plantea Guy Kawasaki en el capítulo este es elaborar previsiones de abajo hacia arriba. Él dice lo siguiente, ¿no? Muchas veces una startup cuando arranca dice, bueno, el mercado es todo esto, y nosotros con esta pequeña partecita del mercado ya generaríamos los ingresos para que nuestra empresa funcione. O sea, miran el panorama completo y dicen, bueno, la estimación es que a partir de este puntito ya nosotros vamos a poder lograr. Pero en realidad lo que él plantea es ir desde lo más realista al mundo. Entonces dice, ajá, perfecto. Nosotros, nuestro equipo de trabajo tenemos tanta cantidad de personas, tenemos tantos pedidos, estos pedidos nos generan tanto dinero, con ese dinero cubrimos los costos y a partir de ahí vamos a poder ir dándole funcionamiento a la rueda de nuestro negocio. He pensado en algunas startups que agarran y dicen, plantean todo el mundo, ¿no? Y la pregunta es, ajá, ¿está bien plantear a partir del mundo o la idea es plantear a partir de lo que uno ya es? ¿A vos qué te parece? ¿Coincidís con Guy o como que las Eh, estimaciones serían...
ahí no más de terminé de lo entender bien. Por ahí no terminé de entender bien lo que está planteando. O sea, que nosotros, digamos, nos concentremos con una partecita de lo que es todo el mercado. vamos a tu ejemplo de la software para clínicas, sí, para Sí, consultorios. sí, Vos, hoy por hoy, si tenés que hacer una estimación, podrías llegar a decir, en la ciudad de Buenos Aires hay 1000 clínicas, de las cuales el 5% no, sigue usando las cosas de manera manual, y yo con el 50% de esas 5 ya tengo para que mi negocio funcione. O sea, va de lo general a lo particular. Esa es la mirada global a la pequeña. Pero él dice, no, hay que ser más concreto. Si vos decís, yo, en mi historia de vida de negocio, le he instalado este sistema a una, me ha generado tal flujo de dinero, este emprendimiento funciona, y a partir de ahí quiero empezar a ir sumando otros consultorios. De tal manera que mis ingresos funcionen, sirvan, crezcan de una manera realista, o por lo menos lo más cercano a la realidad. sí, 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 o sea, es lo poco a lo mucho. Eso sí estoy de acuerdo. Porque realmente, si eh, no está mal en grande, pero hay que empezar de a poco, ¿no? O sea, depende de todos los recursos con los que dispones en ese momento. Y la realidad a veces es mejor ir paso a paso porque hay que ir mirando realmente qué es lo que hay en el mercado y en dónde podés ir metiendo de a poco las propuestas de valor, ¿no es cierto? Y la realidad es que eso hasta que los clientes no te dan el feedback de lo que realmente les sirve, de lo que realmente es bueno, no lo puedes saber. Bien, Entonces sí, estoy de justamente, acuerdo. eh, pero justamente lo que dice él por acá es, como siguiente punto, ¿no? Lanzate al mercado y luego hacer las pruebas. Claro. No, O sí, por sea, supuesto. si no te lanzas al mercado y haces las pruebas, todo va a estar en una hipótesis, planteos, sueños, realidades no. La realidad es ahí que me quedo en la oficina, me quedo haciendo hipótesis, teorizando, pero en realidad no sé si lo que estoy pensando realmente es válido o no. Entonces, la otra es, bueno, sí, este sistema se va a vender muchísimos. Y empezás y lo construís entero. Después vas al mundo real y ves que fracasa. Entonces vos decís, ¿por qué fracasó? Porque la estimación que hice, el planteo que desarrollé, no era el apropiado. Hay proyectos enormes que caen por eso. Y ahí, bueno, estos días hemos estado hablando con algunos directores de informática respecto de la agilidad. Ser ágiles, ¿no? Plantear una Sí. hipótesis y contrastarla lo más rápido posible. Corregirla, pivotear. Bueno, entonces en ese sentido, Google lo que dice es vender, ajustar, vender, ajustar, vender, ajustar. Así tendrás feedback inmediato del mundo real y un flujo de caja inmediato. Aunque se corre el riesgo de empañar tu imagen si hay problemas de calidad. Y él se pregunta, ¿no? ¿Cómo equilibrar ambas cosas? Y la respuesta es, pregunta, pregúntate si dejarías a tu padre o a tu madre usar el producto tal como está en este momento. Si la respuesta es sí, lánzalo al mercado. Estoy de acuerdo. ¿Sabes que hay veces que, perdón, ¿Sí? Te escucho. eh, veces que me ha pasado también al principio, que no lo largaba porque me pensaba que le faltaba y nunca lo terminás largando.
Entonces la tecnología cambia, las necesidades cambian, los mercados cambian y te quedas atrás. Con que sea suficientemente bueno como para resolver lo que piden de una manera bastante eficiente, está bien. Después le vas haciendo mejoras. No esperar hasta que esté perfecto para largarlo, pues si no, nunca llegas. Eso esa es la otra arista, ¿no? Tampoco puedes largar algo que no funciona, algo que no le sirve porque te quemás, digamos. No quemar el producto, no quemar el trabajo. Pero si demorás demasiado, también puede ser que los clientes se... Bien, vamos a lo siguiente, vamos a detener el video por una cuestión de ancho de internet. Total, esto va a podcast. Ok. Yo ahí detuve el video ya. Bien, lanzarse al mercado y hacer las pruebas de lo que estábamos viendo recién. Otro punto interesante es olvídate de los equipos acreditados. Si estás empezando, tenés pocos recursos. Concéntrate en gente accesible, joven, inexperta, pero con mucho talento y energía. No reclutes a veteranos reconocidos porque se te puede ir el flujo de caja. Totalmente de acuerdo. Eso Mm, totalmente de acuerdo. Sí, bien, yo recuerdo que sí, una vez hicimos un proyecto para una organización grande, sí. Hicimos para el Consudec, hicimos una migración a una plataforma 2.0 y bueno, no, pasamos, armamos 2.0. bien, Sí, era un costo muy alto que la organización no estaba muy dispuesta a afrontar por el tipo de trabajo que requería. Entonces, elegir gente capacitada, pero todavía, o sea, sí estaban, digamos, apoyados por mí, que yo ya tenía más experiencia. Entonces, si había algún problema, lo solucionaba yo. Pero básicamente el éxito fue el buen equipo y realmente hay mucha gente que si bien no tiene el seniority más avanzado, ella es muy buena en el trabajo que hace, más cuando estás empezando. bien, bien, bien. Todos estos tips están muy, muy, muy copados. El otro es, se trata en la función, no en la forma. Dice que al contratar proveedores de servicios, centrarse en que sean capaces de cumplir su función, no en su imagen. Muchas veces elegimos un proveedor de servicio por su imagen, pero en realidad lo que dice él es, concéntrate en que el proveedor de tu servicio realmente sea efectivo en lo que le estás contratando. ¿Has contratado? Excelente. Sí, perdón. Sí, ¿has contratado? ¿Qué tenés experiencia en ese sentido? Sí, justamente para ese proyecto sugerían algo de grande, Google Cloud, y al final nos fuimos por una solución más modesta, digamos, pero que le cerraba más tanto a ellos como a nosotros y andaba bastante bien. Nos fuimos para proveedor de hosting, pero de los que tienen mucho hosting. Y la realidad es que salió bastante bien, o sea, era bastante estable, la calidad era muy buena y los costos eran mucho más accesibles, tanto para el cliente final como para nosotros. Sí, en eso Bien, estoy totalmente de acuerdo. bien. Otro punto importante de lo que dice el GUI es elige tus batallas. No ofrezcas servicios en lo que no eres especialista. Céntrate en lo que sabes hacer mejor y delega a proveedores externos aquellos en lo que no seas brillante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay que conocer, es como decir, conócete a ti mismo, o sea, conocer el propio emprendimiento, lo que uno hace y lo que uno puede hacer. Si bien es difícil al principio, tener una mirada realista es lo más sensato, porque en realidad permite enfocar los esfuerzos en maximizar basado en lo que yo hago bien, en lugar de salir a competir en cosas que otros hacen mejor.
Bien. mercado, tiene mucho costo. Aparentemente ahí mejoró la calidad de internet, o sea que podemos volver a vernos. Bien, 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 bien. Otro punto importante para esta etapa es vender directamente al cliente. Él dice no utilizar distribuidores como intermediarios al inicio. Su objetivo, el objetivo de ello, es cumplir una demanda, pero no crearla. Entonces, vos creás primero tu demanda, ofreciéndole directamente al cliente final lo que haces. Y cuando crezcas, entonces utiliza los distribuidores e intermediarios para acelerar y expandir. Está grosso esto. Esto te permite, al trabajar vos, al crear vos la demanda, Perdón, obtener se me cayó. feedback, obtener feedback inmediato y flujo de caja. Te lo leo de vuelta como para que lo escuches y lo pienses. Él dice, Sí, vende directamente al cliente. No utilices distribuidores como intermediarios al inicio. Los objetivos de los intermediarios al inicio van, no son los mismos que los tuyos. A ver, el intermediario, ¿qué es lo que busca? Generar ingresos. Vos lo que tenés que buscar al principio es generar tu propia demanda, obtener un feedback inmediato, obtener flujo de caja. Y recién cuando creces, utilizar a los distribuidores e intermediarios para acelerar y expandir. Pero primero tenés que crear vos la demanda, crear vos el flujo de caja. Es como que hay gente que lo que hace es, ya tengo la idea, ya tengo el producto, ahora busco a alguien que me lo venda. No, no, pará. Al principio, vendelo vos, conocé vos, sabe vos qué quiere realmente tu mercado objetivo. sí, total, pero totalmente de acuerdo. Sí, el tema del intermediario es que el intermediario crece y puede ser que, o sea, genere un ingreso mucho mayor de lo que percibís vos. Porque en realidad el que está teniendo lo más importante, que es el cliente, es el intermediario. Y el cliente no te conoce y quizás no aprenda a conocer tu marca. Entonces la idea es tener un trato directo con los clientes. En lo posible evitar los intermediarios porque el intermediario prácticamente puede llegar a quedar con el negocio, digamos. O puede crecer mucho más de lo que crecerías vos. Porque, digamos, el cliente lo va a conocer a él. En definitiva, el que está dando la cara es él. Entonces hay que dar la cara uno y hacerse responsable en caso de algo falle. Y bueno, pero también si algo sale, si sale todo bien, también el mérito es de la propia empresa que se está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ahí el prestigio va para la empresa. En este caso hay que siempre la cara visible es el que trata con el cliente, porque el cliente es a quien conoce, a quien llama. Bien. Bueno, los podcasts generalmente recomiendan que sean de media hora, justamente también como para lanzarlos y recibir la retroalimentación de nuestros alumnos. En relación a esto, David, ¿con qué te gustaría cerrar? Una reflexión sobre todo esto es siempre, o sea, tener en cuenta todos estos conceptos es muy importante para el que está aprendiendo a emprender, ¿no? Porque el emprendimiento es algo que se aprende, tanto del conocimiento que viene, en este caso de este muy buen material que es de Kawasaki, como de la propia experiencia, ¿no? El emprender también es aprender a emprender, adquirir la experiencia necesaria. Quizás salga bien a la primera y quizás no, pero siempre lo más importante es la mentalidad emprendedora, siempre estar en búsqueda del negocio y de pensar de forma independiente, ¿no es cierto? Entonces eso creo que es lo más importante, todo tiene que ver con la mentalidad, creo yo, la Bien, mentalidad emprendedora. ahora vamos a poner en pausa la grabación y vamos a ir conversando nosotros, pero coincido firmemente en esto de que arrancar algo
sea lo que sea, tiene sus complejidades. Pensemos en nuestra vida, cosas que hemos iniciado, cosas que hemos arrancado. Me pongo a pensar, por ejemplo, en ejemplo concreto. Estamos en un ámbito universitario en el cual los alumnos en un momento decidieron iniciar sus estudios. Soñaron, pensaron, vieron la carrera que iban a seguir, se inscribieron y arrancaron. Ese arrancar a estudiar implica un montón de cuestiones que hay que saber llevar adelante. En ese caso, lo primero que hay que hacer, si sos estudiante y decidiste estudiar, tenés que estudiar. Punto y se acabó. O sea, no hay vuelta que darle. Quizás te toque estudiar y trabajar, como le ha pasado a mucha gente. Va, mucha gente no, a mucha gente sí. De hecho, bueno, la Universidad Tecnológica Nacional se crea como una universidad obrera. Entonces, había gente que trabajaba, que estudiaba, y así fue que se llegaron a ser ingenieros. Pero sí, es importante que cuando te decidas arrancar tengas todos estos tipos de recaudos, porque si no, la realidad te puede llegar a superar. Y en ese sentido me pongo a pensar en los estudiantes, ¿no? Que dicen, voy a estudiar después, dejo para después, dejo para después. Y llega la época del parcial, y en la época del parcial tenés que estudiar todo lo que tuviste que estudiar, lo que tenías que estudiar desde que arrancaste. ¿Qué te pasa generalmente ahí? Y se te vuelve en contra todo lo que postergaste. Y ahí es donde entra el fracaso a la hora de estudiar. Esto mismo, con otros condimentos, porque no es lo mismo crear una empresa que ponerte a estudiar, pasa en el mundo de las empresas. Bien, bueno, ahora ponemos en pausa la grabación y seguimos charlando con David y con quienes se suman a este espacio. Hoy, el inicio del capítulo número 5 de El arte de empezar, de Gui Kawasaki, la puesta en marcha, el arte de seguir adelante con tus propios recursos. La semana siguiente seguimos con este mismo capítulo que es profundo.